Este módulo, bueno, primero tiene fíjense las letras WS. Ana María el primer día les dijo que esas siglas identifican al módulo. En este caso son de Water and Sanitation. Y hace referencia a agua, al acceso a agua para beber y para otros usos, y a instalaciones sanitarias. Vamos a recolectar información sobre fuentes mejoradas, ¿sí? Una fuente que por la naturaleza de su construcción está protegida adecuadamente de la contaminación exterior, o sea que no está en contacto con materia fecal, ¿sí? Vamos a tratar de hacer preguntas que quizás ya conozcan de otras encuestas, pero vamos también a ir un poquito más allá para determinar si hay una fuente contaminada o no. Y por otro lado, sobre la instalación que separa higiénicamente los excrementos humanos del contacto humano. O sea, siempre tratando de ver que no esté contaminada el agua que consumimos y que también sea adecuada a la instalación sanitaria que tiene el hogar. Obvio. Así como la información que vimos anteriormente le aporta un ODS, un Objetivo de Desarrollo Sostenible, este también aporta información sobre varios indicadores de la Agenda 2030 y especialmente para UNICEF o digamos para los que están interesados en el bienestar infantil, esta información es relevante porque, como saben, la diarrea, si bien las infecciones respiratorias agudas son una de las principales, la diarrea sí que es la causa número 1 de muertes en los niños en el mundo, y la diarrea se asocia justamente a la exposición a materia fecal. Entonces, de ahí la importancia de este módulo. Exacto, y como antes, igual que con el caso de energía, tenemos un grupo en el otro caso de energía contaminantes, no contaminantes, en este caso tenemos una serie de fuentes que son mejoradas, fuentes no mejoradas, y también en las instalaciones sanitarias tenemos la misma clasificación. Empecemos presentando los tipos de fuentes. Fíjense, ustedes pueden seguir las categorías de las respuestas, ¿sí? En sus preguntas. La primera dice cañería de la vivienda. No, porque no hay ni pregunta WS1. Bien. Agua de red pública, cañería dentro de la vivienda. Entonces, también conocida como conexión domiciliaria, se la define como una cañería de servicio de agua que ingresa en la vivienda por cañerías internas y termina en una o más canillas o grifos, ¿sí? Es la típica cañería que ingresa a la vivienda. 12. Cañería fuera de la vivienda, pero dentro del terreno. Esta es una conexión de cañerías de agua a una canilla o grifo situada en el patio o terreno, pero que no termina la conexión dentro de la vivienda. ¿Está bien? Está dentro del terreno, del lote, en el patio. Hay un cañito en el patio, pero no dentro de la vivienda. Cañería conectada al vecino. La vivienda puede obtener agua de la casa del vecino o del patio del vecino, ¿sí? Fíjense, acá tenemos una cocina y acá el patio nada más. Bien. 14. Canilla o grifo público. Esa puede ser otra fuente, que no es ni en la vivienda, ni en el patio de la vivienda, ni del vecino, sino que hay un grifo público. Es un punto de agua del que se puede recolectar agua. Puede tener uno o más grifos y hay alguna construcción precaria en la placita, en una esquina, ¿sí? Y pozo con tubería. El pozo con tubería es un hoyo profundo, abierto, perforado, con el fin de acceder a las reservas de agua subterráneas, ¿sí? Cuando se hace un pozo para acceder a las napas de agua subterráneas, los pozos con tubería se construyen con cañerías, lo cual impide que el hoyo de diámetro pequeño se hunda y protege las fuentes. Esta es una fuente protegida de infiltraciones de agua que se escurren
El agua se bombea desde el pozo perforado por medio de una bomba que puede ser manual, que puede ser eléctrica o con otro tipo de fuerza que me ayuda a recolectar agua. Aquí tienen algunas imágenes. La categoría 31 es pozo cavado protegido. Es un pozo de agua cavado que se encuentra protegido de las aguas escurridas mediante un revestimiento o tubería elevada por encima del nivel de suelo y tiene una plataforma que desvíe el agua derramada. Los pozos cavados protegidos se encuentran cubiertos, además para impedir que los excrementos de las aves y los animales caigan dentro del hoyo y contaminen el agua. Bien, este es un pozo tapado. Y acá, fíjense que este está en rojo, o sea que es una de las fuentes no mejoradas. Pozo cavado no protegido. Se trata de un pozo cavado, otra vez, pero una de dos. O el pozo no se encuentra protegido por aguas escurridas, o sea que el agua que se escurre puede volver a caer de nuevo al pozo y contaminar el agua. O el pozo no se encuentra protegido de los excrementos de animales, de aves, y también hay riesgo de que el agua se contamine. En cualquiera de los dos casos, estamos frente a un pozo cavado no protegido. Tenemos una categoría de manantial protegido. Esta categoría dice está a resguardo de las aguas escurridas. Fíjense que siempre el criterio de protegido o no protegido es que esté protegido de las aguas que se escurren y de los excrementos de animales. El manantial generalmente se encuentra protegido por una caja de manantial hecha de ladrillo, mampostería o concreto, fíjense que es algo edificado, que se construye alrededor del manantial para evitar que el agua se escurra directamente hacia la caja. Y un manantial no protegido, en este caso está expuesto a aguas escurridas y excremento de aves o animales. Los manantiales no protegidos generalmente no tienen esta caja, esta construcción, que el protegido sí. Fíjense que es una de las categorías de la pregunta WS2, como estamos viendo todas las posibles. Ajá, sí. La categoría 51 es agua de lluvia, que también es una fuente de agua posible. Se refiere al agua de lluvia recolectada o tomada de superficies mediante la captación de agua del techo y que se almacena en un contenedor, tanque o cisterna para su uso. El agua de lluvia se recolecta del suelo o la superficie, no debe ser El agua de lluvia que se recolecta del suelo no entra en esta categoría, ¿sí? Solamente la que decanta. ¿Bien? Y tenemos esto sí un poco más típico, me parece en algunos lugares, la llegada del camión cisterna, ¿sí? Donde hay un camión que transporta el agua y la vende directamente en los hogares. La vende o la reparte, exactamente, sí. Exacto, en zonas rurales es más típico el aljibe, el pozo protegido, no protegido, ahí podemos tener un poco más de variedad, exactamente. Bien, tenemos categoría 81, 91 y 92. El agua de superficie se trata de aquellas aguas que se encuentran por encima del suelo, puede ser de ríos, de represas, de lagos, estanques, acequias, aquí entra acequias que ya me dijeron atrás. Y fíjense que recién dijimos el agua de lluvia que proviene del suelo no se registra ahí, allá en agua de lluvia, registra acá, exacto. 91, el agua embotellada, se refiere, como autoexplicativa esta, pero bueno, se refiere al agua que se compra en botellas. Acá hay que tener cuidado porque a veces la gente recoge agua de alguna fuente, la pone en una botella y la guarda en la heladera.
Y eso no es agua embotellada, ¿sí? Agua embotellada es el agua que podemos comprar que ya viene en una botella, ¿sí? Que la compramos embotellada. Si la familia pone agua desde el grifo, desde el manantial, desde la lluvia, no es embotellada, exacto. Hay que detectar cuál es la fuente de ese agua. Y 92 tenemos bolsa de agua, que es similar a la embotellada, nada más que es posible que se venda bolsas de agua en bolsas. Sí. Vos decías los proveedores de agua, por ejemplo, de dispenser o de agua que te la... Es agua embotellada. Pero igual ya vamos a ver el cuestionario, pero justamente para indagar más sobre la fuente de esa agua embotellada, vamos a ver que quienes responden agua embotellada en la primera pregunta tienen que responder una que es nuevamente sobre la fuente. Ya lo vamos a ver, pero hay más indagación sobre los que responden agua embotellada. Ok, hasta ahora nos quedemos con que es embotellada. Bien, si se mencionan varias fuentes, indague para determinar cuál es la fuente más común. De nuevo, puede haber más de una fuente de agua, pero se puede registrar solo una. ¿Sí? Fíjense que tenemos categorías numéricas. O puedo tener cañería dentro de la vivienda y comprar bidones de agua, por ejemplo. Cañería dentro de la vivienda. Lo que ellos definan como principal. Exacto. La fuente principal. Ahora, hay también en la pregunta... Eso iba a decir yo. Así como en la pregunta de energía nos concentramos en dos conceptos, que era principal o si era para cocinar, calefacción y demás. Acá fíjense que la pregunta dice agua para beber de los miembros. Esa primera pregunta es para beber. Y luego en la segunda pregunta se dice para cocinar y lavarse las manos, que son preguntas distintas. Bien. Pero siempre pregunten principal. Sí. Bien. No, pero te faltó lo de agua embotellada. Sí. Pero sube lo que ¿Desde un globito. Ahí. Ah. ¿Y cuál es la pregunta? Bien. Entonces, como decía Ana, en WS1, fíjense que las categorías 91 y 92 no tienen saltos. Entonces hay que preguntar WS2. ¿Cuál es la fuente principal de agua utilizada por los miembros de su hogar para otros fines, tales como cocinar y lavarse las manos? ¿Sí? Solamente, esta pregunta se realiza solamente a las personas que declaran como fuente principal de agua para beber, agua embotellada o bolsa de agua. Y ahí tenemos de nuevo las categorías que acabamos de ver. WS3 dice, ¿dónde se encuentra esa fuente de agua? Puede ser en el interior de la propia vivienda, en el propio patio lote o en otro lado. WS4, bien. Fíjense que hasta ahí solamente llegan a WS3. Si ven WS1, tenemos canilla, grifo público, cañería conectada al vecino, pozo con tubería, pozo protegido, pozo no protegido. Solamente algunas categorías de WS1 pasan a WS3.
Seguimos con WS4 que dice, a WS4 llegan camión cisterna y si la fuente de agua se encuentra en otro lado, ¿sí? Si WS3, ¿me siguen ahí? WS3, ¿dónde se encuentra esa fuente de agua? En otro lado. Como no hay salto, sigo con WS4. Como la fuente de agua se encuentra en otro lado, entonces me interesa preguntarle, ¿cuánto tiempo les toma a los miembros de su hogar llegar allí, recoger agua y regresar? ¿Sí? No. Tengamos en mente que la fuente de agua está en otro lado, no está ni en la vivienda ni en el patio lote. Esos... Sí, no... Mi experiencia analizando datos en la región es que van a encontrar muy pocos casos de esta situación. Se van a dar casos, obviamente, pero van a ser muy pocos los casos que van a encontrar en donde la fuente de agua está afuera, o sea, donde tengan que ir y volver a recoger. Es muy, muy común en regiones desérticas, no sé, en África, pero en la región latinoamericana es muy poco frecuente. De todas formas, es importante dejar ahí constancia por si se encuentran unos casos particulares, que ojalá no sean muchos en realidad. Van a encontrar, sí, pero... Esto es rural, acuérdate, rural. Claro, perdón. Recuerden, veíamos el primer día que en nuestra muestra cubre lo que nosotros llamamos rural amanzanado, pero no rural disperso. El rural disperso no se incluye como parte de la muestra y es probable, aunque no excluyente, que la mayoría de esos casos que tú mencionas eran rural disperso, pero sí se van a encontrar. Bueno, ya veremos entonces ya veremos los resultados, cómo nos dan. Bueno, fíjense que la verdad que por conocimiento, porque ustedes por ahí conocen la zona, se dan cuenta, pero realmente de nuevo, sobre esto no hay información. En las encuestas, como cualquier encuesta permanente de hogares, estos datos no se recolectan. Entonces, ¿cuánto tiempo les toma a los miembros de su hogar llegar allí, recoger el agua y regresar? Tengo que registrar. Los miembros no recogen agua, 000. Número de minutos, tengo que registrar en minutos el tiempo que les lleva a recolectar el agua. Fíjense que hay 3 dígitos, tengo que completar los 3 dígitos, si son 15 minutos, 0,15, o no sabe. Cuando hay registro o sea, si la familia recolecta agua, va a buscar agua, vamos a preguntarle quién va habitualmente a esa fuente a recoger agua para su hogar y tendremos que registrar el nombre del miembro del hogar, el hombre, y el número de línea, ¿sí? Otra vez vamos a recuperar el número de línea del miembro del hogar, en este caso de quien recoge el agua. La leyenda dice, registra el nombre de la persona y copie el número de línea de esta persona del módulo del listado de miembros del hogar, ¿no? Ya sabemos que tenemos que ir al listado de miembros a buscar el número de línea. Después dice, desde el último martes, ¿sí? Tenemos que decir el día, a ver, el tiempo de referencia de esta pregunta es la semana. Entonces, si yo llegué a encuestar al hogar un día martes, voy a decir desde el último martes. ¿Cuántas veces recogió agua esta persona? Y colocaré el número de veces. Fíjense que hay 2 dígitos para llenar. Si fueron 2 veces, 0,2. Si fueron 10 veces, 10. O no sabe. WS7. ¿Alguna vez durante el último mes su hogar no tuvo agua para beber en cantidades suficientes?
Las categorías posibles son sí, al menos una vez, no, siempre fue suficiente y no sabe. Si alguna vez fue insuficiente, o sea que registraría 1, ¿sí? ¿Me siguen acá? Si alguna vez no tuvieron agua suficiente, entonces voy a preguntar cuál fue la razón principal por la que no pudo acceder a cantidades suficientes de agua cuando se necesitó. Y las categorías posibles son: no había agua disponible en la fuente, agua demasiado cara o fuente no accesible. Otro especifica y no sabe. Aquí ustedes saben que puede haber habido cortes de agua, corte del servicio de agua o corte del servicio de luz, ¿sí? Que también nos afecta, por ejemplo, los edificios que tienen bombas y entonces nos quedamos sin luz, nos quedamos sin agua. En esos casos vamos a registrar como no había agua disponible en la fuente. Eso, hagan un machete ahí, porque puede ser un caso recurrente, un caso que les pase. Y yo sugeriría que hicieran la nota, ¿no? Hicieran una anotación. Una observación, ajá. Sí, ustedes pueden poner una nota ahí diciéndole, exacto, una nota con la observación de cuál fue el motivo. Por corte de luz. Exactamente. Por corte de luz, por corte de servicio de agua. Bien. A partir de ahí, fíjense en la pregunta WS9, habla del tratamiento del agua. ¿Trata usted o algún miembro de este hogar el agua de alguna forma para hacerla más segura para beber? Entonces tenemos diferentes tipos de tratamiento que la familia le puede hacer al agua para que sea más segura. Por ejemplo, la hierve, le añade blanqueador o cloro, gotitas de lavandina, la filtra con una tela, con un filtro de lienzo, filtra las partículas. Utiliza un filtro de agua de otro material, por ejemplo de cerámica, alguna cosa un poco más perfeccionada que la tela. Utilizan desinfección solar, consiste en exponer el agua al sol, almacenada en baldes, recipientes o recipientes transparentes, esa es otra técnica. O la deja reposar y decantar todas las partículas y después se recoge el agua sin moverla tanto para evitar que de nuevo se mezclen esas partículas en el agua. Chantén, ¿no? ¿Perdón? Le agregan chantén al agua, ¿no? Chantén sería... Es una planta que purifica el agua en la zona del noreste. En este caso, yo los invito a, si encuentran otra forma que utilizan las familias para tratar el agua, registrarlas en otro especifique, ¿sí? La categoría que menciona ya el compañero no estaría en ninguna de las predeterminadas. Entonces, utilicen el otro y el especifique. Fíjense acá, dice, bueno, ¿trata usted o algún miembro de este hogar el agua de alguna forma para hacerla más segura para beber? Solamente si la familia trata el agua de alguna forma, le preguntamos de qué forma. Si no, hay un pase a WS11. WS11 dice, ahora nos vamos al bloque. Bueno, pero yo les comenté al principio que este módulo habla sobre agua para beber, agua para otros usos e instalaciones sanitarias, ¿sí? Se llama agua y saneamiento. Entonces, a partir de la pregunta WS11, empezamos todas las preguntas referidas a saneamiento. La pregunta dice, ¿qué clase de inodoro o letrina utilizan por lo general los miembros de su hogar? Si la persona responde descarga, pregunten hacia dónde descargan. Ahí van a tener que indagar un poco más. Y las categorías posibles son lo que conocemos como cloaca, ¿no? O descarga red pública.
y con todo el sistema de cañería, de desagüe, que típicamente conocido. Puede ser una cámara séptica, también están todos familiarizados. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Cómo es el sistema de cámara séptica? Un pozo, ¿qué más? Dos pozos. ¿Quién da más? ¿Un pozo o dos pozos? La cámara de inspección va a la cámara séptica. Exacto. Sí, exacto. Hay un tratamiento previo dentro de los, decantan los residuos a la cámara séptica y después eso decanta a otro pozo. ¿Iban a un pozo negro o a la red cloacal? Exacto, se trata de un dispositivo de recolección de excretas que consiste en un tanque. Es un tanque que puede estar a la vista o puede estar enterrado y que normalmente se encuentra bajo tierra, como les decía, y lejos de la vivienda o del inodoro. Puede ser descarga a un pozo directamente, sin la cámara séptica, sin ese tratamiento previo. Se refiere a un sistema que vacía las excretas directamente a un hoyo en el suelo pero acá fíjense que está subrayado, tiene un cierre hidráulico, ¿sí? Hay una tapa, hay un cierre. Si hay algún ingeniero en la sala. Tenemos la categoría 14 que dice descarga, drenaje abierto o excavación en la tierra. Por eso yo le dije, fíjense que pozo dice con cierre hidráulico, tiene una tapa. A diferencia de esta categoría que dice se refiere a excretas vaciadas cerca o en el entorno del hogar y puede disponer de un cierre, pero no se deposita un pozo. O sea, las excretas pueden vaciarse en la calle, en el patio, en el terreno, ¿sí? Y obviamente estamos hablando de, fíjense, yo les puse acá, drenaje abierto es de las formas más contaminantes, el pozo también hay bastante riesgo, y estos dos son instalaciones sanitarias más seguras, exactamente. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cierre hidráulico está bien? No sé a qué se refiere hidráulico. No es hermético lo que queremos decir. Bueno, yo no soy ingeniera, no sé si hay algún ingeniero o ingeniera en la sala, pero entiendo que es ese sistema que impide que los desechos se devuelvan. O sea, no necesariamente que los selle, sino como que no se devuelvan. Básicamente es eso. Y de hecho no sé si ya vimos las foticos o no las... Es esto, si no estoy mal, como esta. Sí, es letrina. Ah, eso es letrina. Bueno, sí, no está ahí. Y sí, bueno, el inodoro hace ese mismo efecto. Sifón se llama. Es un efecto. Ah, es la inclinación, dicen acá. Es la inclinación, dicen. Normalmente tiene que ver con la salida. Bien, ven, please, Sea de donde sea. para que quede en el video. Es la salida que tiene que llevar una inclinación. Eso también lo tiene la descarga república, también a la cámara séptica, también al pozo, y para que no devuelva, en realidad va llevando una inclinación de 1 centímetro por metro lineal. De tal manera que siempre va a quedar abajo, digamos, cuando se tapa, en los casos de pozo o cámara séptica, lo descarga el camino atmosférico. El cierre hidráulico tiene que ver con eso, y junto con eso está el sifón del que hablaban de inodoro, que también hace que no pueda. Bueno, entonces para el video, y les hablo por primera vez a los de la capacitación futura, es entonces la inclinación que impide efectivamente que se devuelvan los desechos. No con las mismas palabras de Fabián, pero... Eso, gracias. No se oye. Lo que está en la sala no se oye. Solo lo de... Bien. Bien, sigamos con las categorías. Tenemos la categoría letrina con losa, que es una letrina donde tiene mayor protección, está completamente cubierta por una losa, por una construcción, una plataforma que está fijada
Puede estar hecha de cualquier material, hormigón, concreto, tierra, barro, cemento, siempre y cuando cubra adecuadamente el hoyo sin exponer los contenidos a través del asiento u hoyo, ¿sí? Es como algo un poco más sofisticado que la letrina sin losa o el pozo abierto. Esto es, el pozo abierto se sirve de un hoyo en el suelo para la recolección de excretas, no contiene una losa, una construcción que proteja, es un hoyo rudimentario en el suelo donde se recolectan las excretas. La categoría 31 se llama inodoro de compostaje, probablemente sea un poco más atípico. Es un inodoro al que se le añaden excretas y material rico en carbono y que se mantiene en condiciones especiales para producir después abono inofensivo. Y finalmente la categoría 95, donde el hogar no cuenta con instalación sanitaria o van a hacer las cosas al monte o al campo. Perdón. Van a defecar o orinar al monte o al campo. También le falta el diario. También dice, fíjense que no es solamente ir al monte o ir a la vía, sino también incluye envolver los desechos, los residuos y arrojarlos en la basura. Quizás no tiene una instalación sanitaria en la casa y todo eso lo hace igual dentro de la casa. ¿Me queda algo? Bien, o sea, como defecar en aguas superficiales o cuando un hogar no tiene alguna instalación sanitaria. ¿Vamos todos juntos hasta ahí? Sí. Bien. Fíjense ahora, ¿qué clase de...? Bien. Bueno, creo que ya más o menos nos damos cuenta que el propósito de este detalle de categorías es saber que también un servicio sanitario previene a los usuarios de entrar en contacto con los desechos, ¿no? El criterio es tener en cuenta eso. Bien, fíjense que las categorías, hay algunas categorías solamente. Descarga red pública, descarga no sabe a dónde, excavación en la tierra, van a WS14. Pero las otras siguen con WS12. Que dice, ¿alguna vez ha sido vaciada o vaciada su cámara séptica, vaciado su pozo, vaciada su letrina? ¿Sí? Y las categorías posibles son, sí, fue vaciada en los últimos 5 años, hace más de 5 años o no sé cuándo. Y 4, no fue vaciada. Bien, entonces, fíjense que la pregunta dice, ¿alguna vez ha sido vaciada? La respuesta inmediata, ¿cuál sería? Sí o no. Entonces van a tener que indagar un poco más porque necesitamos saber hace cuánto. Si le dicen que sí, entonces, ¿cuándo fue la última vez que fue vaciada? ¿Está bien? Tienen que indagar. WS13, de nuevo, si no fue vaciada, paso a WS14, pero para aquellos que sí la vaciaron alguna vez, les pregunto, ¿dónde se vació el contenido la última vez que se hizo? Y ahí tenemos de nuevo una serie de categorías. Puede ser eliminado por un proveedor de servicios a una planta de tratamiento. Tenemos 2 subcategorías acá. Por un proveedor de servicios o por el hogar, exactamente. En el primer caso, por un proveedor a una planta de tratamiento, por un proveedor enterrado en un pozo cubierto o un proveedor y no sé qué pasó después con los desechos. Vaciado por el hogar, puede ser vaciado por el hogar y enterrado en un pozo cubierto, en un pozo descubierto, campo abierto,
en un cuerpo de agua o en otro lugar. Bien. WS14. WS14 dice dónde está situado y ustedes, depende de lo que la casa tenga, de lo que el hogar tenga, adecúan la pregunta, ¿dónde está situado este inodoro o esta letrina? Y de nuevo las categorías posibles son en el interior de la propia vivienda, en el propio lote o patio y en otro lado. Aquí hay otro tema relevante que es el uso exclusivo de la instalación sanitaria, ¿sí? Obviamente que los hogares que comparten el baño y que comparten el baño con personas desconocidas incluso, tienen mayores riesgos o están más expuestos que un hogar que tiene su propio baño y que lo usa exclusivamente los miembros del hogar. Por eso la pregunta WS15 dice, ¿comparte usted esta instalación con otras personas que no son miembros del hogar? ¿Sí o no? Si no lo comparte, termina el módulo para esa familia. Si lo comparte, ¿comparte usted esta instalación únicamente con miembros de otros hogares que usted conoce o la instalación está abierta al uso público en general? Y ahí las respuestas posibles son compartida con otros hogares conocidos, compartida con el público en general. Finalmente, para quienes comparten con hogares conocidos, ¿cuántos hogares en total utilizan esta instalación sanitaria, incluido su hogar? ¿Sí? O sea, siempre este número tiene que ser mayor a 1, porque ya hasta ese momento ya habremos sabido que es un hogar que comparte el baño con alguien más. Entonces, número de hogares, si son menos de 10, registramos del 1 al 9, y si son 10 o más, seleccionamos, hacemos un círculo en el 10. Bien, y así habremos terminado nuestro módulo de saneamiento, agua y saneamiento. Repasamos a la primera slide.